Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos en este miércoles de la semana 31 del tiempo ordinario. Estamos en la memoria de San Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, santo que implementó las reformas del Concilio de Trento en Milán. Fue una gran luz para la Iglesia de Milán y del mundo. Presentamos al Señor la intercesión de este santo. Presentamos a los difuntos Dominicano Di Pino, Marina Domínguez, Ibrahim Arce y Jonathan Jiménez Saldaña. Con estas intenciones presentémonos humildes ante el Señor. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguid actuando vuestra salvación escrupulosamente, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, ese será mi argumento para probar que mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y aun en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y asociaos a la mía. Palabra de Dios. Te alabamos. Al salmo vamos a responder: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanas y a sus hermanos, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los años a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla,
se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Mis hermanos, hoy el Señor nos está invitando sobre todo a dar testimonio. Cada uno de nosotros recibió la buena noticia, el Evangelio de parte de alguien, y nosotros hacemos creíble el Evangelio que alguien predicó cuando nosotros somos semilla, tierra buena, que permitimos que la semilla de la palabra que se nos envía sea capaz de germinar. Así Pablo está hablando a los filipenses y está diciendo que la santidad de los filipenses va a ser el argumento que prueba que todo lo que él hizo, todo lo que se fajó a trabajar no ha sido de balde, aunque sea incluso sacrificio de cualquier tipo. Todos los esfuerzos para dar a conocer a Cristo tendrán su recompensa. Y esa es la belleza que tiene el trabajar para el reino de Dios. Y para esto hay que tener este paso importantísimo, que es encontrarse con Jesús. Entender que Él es el sumo bien. Hay un momento en la vida en donde uno entiende que sin Jesucristo la vida no es nada. Y una vez que encuentra a Jesucristo, que le da sentido a todo, es solo siguiéndolo a Él y renunciando a todo que uno puede encontrar verdaderamente la plenitud. Y en la medida en que uno es capaz de renunciar, uno es capaz de recibir mejor a Cristo Jesús y seguirle con mayor fuerza. El Señor aquí viene de haber hablado antes de los que ponen la excusa, de los que vienen y dicen: no, el banquete, no, yo tengo tiempo. Ahora el Señor le está diciendo: usted tiene que amarme a mí más que a nadie. Parecería, oye, qué pretencioso. Cualquiera que oiga esto dice: bueno, pero usted... No, es que Él sabe que si no ponemos a Él, no lo ponemos a Él como centro de todo y no lo amamos más que a todo, nosotros no tenemos vida. O sea, Jesús nos está dando lo que necesitamos. Es la invitación a ponerlo en primer lugar. No es porque Él quiere ser alabado, sino porque esa es nuestra salvación. El que nosotros seamos capaces de ponerlo a Él por encima de la padre, de la madre, de todo. Les recuerdo que la renuncia por la fe lo hizo de una manera muy particular nuestro padre en la fe, que se llama Abraham. Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, aparece al hijo de la promesa, aquel que Dios le había prometido. Dios le había prometido una descendencia, y esa descendencia vendría por un hijo, y no por Ismael, por un hijo suyo, venido de su sangre, de su semilla, venido de su esposa Sara. Y llegó de una manera milagrosa, además milagrosa, y llegó. Y además ahora hay que matarlo. Súbelo al monte y sacrifícalo, renuncia a él. Fíjense. O sea que la fe es imposible que no venga con un aspecto de la renuncia. ¿Por qué? Porque no se puede tener a Dios y al dinero, no se puede tener a Jesucristo y al mundo, no se puede tener todo. Todos quisiéramos ganar en todo, queremos ser lo más santo y lo más tigre y lo que más nos beneficiamos en el mundo. No se puede. ¿Por qué? Porque el mundo y Jesucristo son enemigos y están antagónicamente relacionados. Y quien busca ganar el mundo pierde a Jesucristo, porque el mundo es enemigo de Cristo y lo niega. Y eso es lo que puede pasar con nosotros, con los bienes que no somos capaces de soltar, con los bienes que a veces recibimos y que no somos capaces de renunciar a él. No, pero si lo tengo legítimamente, fue el fruto de mi trabajo. Sí, pero Cristo va primero. Eso suena a chino o a japonés para alguien que no conoce a Cristo, para alguien que no entiende lo que es la resurrección. Si usted no cree que hay resurrección de los muertos, y si usted no cree que poniendo a Jesucristo es que usted puede tener vida, entonces entiendo que le sepa a chino o a japonés un lenguaje en el cual aquello que incluso usted se ha fajado a tener, sea capaz de renunciar a ello. Eso suena extraño, pero esa es la realidad que tiene esa dinámica de fe, de creerle a Cristo, es quitar todo obstáculo y seguirle a Él. Pero todo lo que tengo, suéltalo. Así le pasó a Mateo.
ven, sigue, me dejó la moneda. No hizo así, recogió la moneda y se la llevó para seguirlo. Soltó la moneda, se acabó, vio que Cristo es la perla preciosa. Él es la perla preciosa que cuando uno lo encuentra, uno no quiere, ya no le interesa nada más. De hecho, al revés, todo lo que sea dificultad para adquirir, para tener esa perla preciosa, todo eso fuera. De tal manera que el mismo Jesús lo pone en una imagen que dice: si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo; si tu mano también, córtatela. Es una manera de decir lo radicalmente fiel que Cristo te está llamando a ser con el Evangelio, incluso a costa de tu vida, y a costa de tu mano, y de tu ojo, y de todo tu ser. Porque Cristo lo es todo. Y eso solamente lo puede decir los que han conocido a Cristo, y los que han conocido a su iglesia, y han conocido la belleza del camino de la fe. También la historia, hoy celebramos la memoria de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, milanés, él tenía un tío. El tío era nada más y nada menos que el Papa Pío IV. Pío IV, que sufría de esto, tenía el grave pecado del nepotismo, y incluso también al mismo Carlos Borromeo, a su sobrino, lo envió a Roma a corta edad para que se hiciera sacerdote, pero lo nombró, le dio no sé cuántos nombramientos, y llegó allá el nepote, le decían, el sobrino, así le decían a él. Sin embargo, una cosa es lo mal que se hace entregando algo que no se debe éticamente, y otra cosa es lo santamente que alguien lo puede recibir. Nadie se acuerda de Pío IV, y nadie sabe quién es Giovanni Medici. Nadie sabe quién es ese. Nada, se olvida. Pero Carlos Borromeo, hombre santo, que le impusieron esa realidad, la vivió de una tal manera que encontró el camino de los ejercicios de San Ignacio Loyola y comenzó a entrar en el camino de la santidad, y la vivió de una manera particular. Un hombre que lo hicieron inmediatamente arzobispo de Milán, y allí ejerció con magistralidad su pastoreo de obispo en esa diócesis. Cuando llega, lo primero que se desata es una peste, y él comienza a pedir limosna en todos los lugares, y comienza a poner todo un ejercicio de cuidar a los que habían sido afectados por la peste, y le llamaban incluso allá, ese brote le llamaban la peste de San Carlos, porque fue la peste que combatió el mismo Carlos Borromeo desde que él llegó a la diócesis. Un hombre que surgió el Concilio de Trento. Hoy día la gente, porque nosotros cometemos los anacronismos de no entender las cosas o juzgarlas fuera de tiempo. Por ejemplo, mucha gente juzga la llegada a América de los españoles como una invasión, como si fuera un colonialismo nazi o un colonialismo norteamericano, con unas ganas de expandir, y era otra realidad lo que estaba viviendo. Y no es lo que podemos juzgar ahora con los criterios del siglo XXI, o así la Inquisición. Nadie sabe exactamente en qué consistía la Inquisición, y se habla de ello como si fuera... Todo el mundo habla de la cantidad de muertos que hubo en la Inquisición, y nadie sabe ni cuántos muertos hubo, ni qué pasaba exactamente, ni cuál era el proceso, y quién era que mataba, y qué es lo que se hacía. Nadie sabe esto. ¿Por qué? Porque repetimos clichés, juzgamos desde el siglo XXI cosas del siglo X, XI, XII, XV o del siglo I, y somos capaces de decir que aquellas personas de hace 2000 años tendrían que estar pensando como si hubiesen ido a la universidad, como si hubieran estado estudiando sociología, como si hubieran hecho todos los criterios de justicia que tenemos hoy día. Y no es así, es imposible juzgar, es una injusticia esa manera. Y también el Concilio de Trento, que es uno de los grandes concilios que renueva la Iglesia, una de las grandes bendiciones. De gente que cuando se oye hablar de tridentino suena como algo antiguo, anticuado, retrógrado. Claro, si el Concilio de Trento se pretende implementar ahora, sería terrible. Como igual el Concilio de Jerusalén, de los apóstoles, en el capítulo 15 de Hechos, sería un disparate. Un concilio en donde solamente se afronten esos problemas cuando hay problemas más serios en la complejidad del tiempo actual. Pero en aquel tiempo, que era la gran
la gran renovación de la iglesia, y realmente le dio un impulso nuevo a la iglesia, el Concilio de Trento. El primer obispo que implementó en su diócesis las realidades del Concilio de Trento fue Carlo Borromeo. Carlo Borromeo, que es un pastor actualizado, como sería hoy día el Concilio Vaticano II que se quiere implementar, el Concilio Vaticano II que terminó en el 65, finalmente muchos obispos comenzaron a implementarlo casi desde un principio, otros le han dado brega y hay otros que ni se han acercado a querer renovar la iglesia, sí, bueno, eso pasa, pero Carlo Borromeo fue aquel que ese concilio, que en el momento era la gran luz para ese tiempo, fue el primero de los que concilia y hace la realidad, la concilia con las nuevas realidades que propone el Concilio de Trento, demostrando ahí sus cualidades de buen pastor, obispo entregado y que completamente diferente a la corruptela de quizá podía haber tenido Pío IV, su tío. Este recibe lo que se le impone porque el Papa, que es su tío, quiere que lo recibe y lo vive en santidad y lo engrandece y hace que la iglesia reciba a un gran pastor que todavía hoy día lo recuerda con gran luz, con gran humildad y sobre todo con gran entrega pastoral. Si hay una fuerza que tiene San Carlos Borromeo es el interés de desarrollar pastoralmente a la iglesia, que la iglesia pueda llegar a la gente, que la iglesia pueda tener su misión y cumplirla. Y eso ojalá muchos pastores tuvieran siempre un celo de este tipo actualizado al siglo XXI. Cuidado con un pastor que quiera que vuelva al Concilio de Trento, porque ahora tiene que ser el Concilio Vaticano II, ahora tiene que ser las nuevas realidades complejas del tiempo actual, a las cuales el Concilio de Trento tiene mucho que decir, pero no todo. Queda mucho por decir si nos quedamos en el Concilio de Trento. El Concilio Vaticano II también se queda corto. Quizá pronto tengamos que hablar de otro concilio y tengamos que hablar como del 65 para acá. Ha habido cambios tan grandes en la iglesia que tengamos que reformular cómo la iglesia tiene que evangelizar, cómo tiene que vivir y sobre todo cómo tiene que celebrar la liturgia, cómo tiene que estudiar la palabra de Dios, cómo tiene que vivir los sacramentos y sobre todo cómo tiene que ser fiel a Jesucristo en el siglo XXI. No es lo mismo ser fiel a Jesucristo en el siglo I que en el siglo V, que en el siglo X, XV o el siglo XXI. El siglo XXI tiene sus dificultades y necesita hombres y mujeres fieles al siglo XXI. Fieles a que en el siglo XXI no pierdan la mirada de Cristo y sean capaces de poner a Cristo por encima de todo. Y eso es lo que el Señor exige. Radicalidad en el siglo XXI es mucho más difícil. Nada más que en el siglo pasado, inicio del siglo pasado, ya ser sacerdote era algo muy valorado. Hoy día, yo me acuerdo cuando entré yo al seminario, las burlas, y estamos hablando en el 85, las burlas, te volviste loco, ¿qué es esto? De la misma familia, algunos de mi familia, hubo una persona dentro de mi familia que me atacó duramente durante todos los 6 años de estudio de filosófico teológico. Y finalmente cuando me ordeno sacerdote, la persona me abraza, me pide perdón, porque en la ordenación sacerdotal yo lo que hice fue darle gracias a todos los que me habían puesto dificultad para poder llegar a ser ordenado sacerdote, porque me habían ayudado a clarificar más mi vocación. Y ella dice que eso le llegó como si hubiera sido un puñal, me abrazó y desde ahí para adelante, hasta que murió, fue la persona que mataba a cualquiera con tal de defenderme, porque amaba la vocación y sobre todo amaba que yo pudiese amar a Jesucristo y se acercó mucho a Dios. A veces pasa eso y estoy seguro que un joven hoy día hace eso y lo tratan más de loco todavía que lo que me trataron a mí en el 85 y mucho más que en el 1920 y mucho más que en el 1500, quién sabe. Lo cierto es que hoy día se necesita de hombres y mujeres valientes, capaces de tener el coraje de decirle sí a Cristo, te quiero más que todo, hasta que el internet, porque hoy día hay que renunciar a muchas más cosas de lo que había que renunciar hace 100 años. Pidamos al Señor que los hombres y mujeres fieles de hoy sean capaces de hacerlo para alegrar a el banquete de Cristo al cual ellos también serán invitados un día. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones
con la confianza de que Él nos escucha. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los emigrantes, los desterrados, los presos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias, amigos y bienhechores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por Dominicano, Marina, Ibrahim y Jonathan para que el Señor los acoja en su reino. Te rogamos, Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Una estrella dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Él será para nosotros. Compartimos la misma Bendito comunión, sea por este vino, somos hijos del Él será mismo para Salvador. nosotros bebida de salvación. Como vino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como vino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos sobre el altar en la conmemoración de San Carlos. Y así como quisiste que se distinguiera por el celo de su oficio pastoral y por los méritos de sus preciadas virtudes, haz que nosotros, por la eficacia de este sacrificio, abundemos en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado a hacer. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la memoria de San Carlos Borromeo, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa, la instruye con la predicación de su palabra y la protege con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo.
Acuérdate también de nuestros hermanos dominicanos, Marina, Ibrahim, Jonathan y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a dirigirnos a Dios con la fórmula de San Alfonso y María Ligorio. Por aquellos que no han podido hacer comunión eucarística sacramental y quieren hacerla de manera espiritual, cierren sus ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Tu amor infunde aliento a mi ser, me llena de pureza, de poder, me guía en todo tiempo, oh mi Dios, me llena de abundante bendición. No había comprendido la verdad. Please.
Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a San Carlos fiel en su ministerio y fervoroso en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias por la presencia de todos aquí, participando de manera virtual, pero espiritual, y sobre todo uniéndose en la edificación de la palabra, en la adoración a Cristo, en la distancia, en la intercesión ante las necesidades de la iglesia y personales de cada uno, y sobre todo en el crecimiento de la confianza en Él. Que el Señor nos ayude siempre a permanecer en esa fidelidad y a sacar todo aquello, no posponer a Cristo nunca por nada, no dejar que nada esté por encima de Cristo en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.